Con este ya son 2 vídeos que comienzo diciendo que esta es una de las historias más tristes y dramáticas que jamás vas a escuchar. Hoy te voy a contar el caso de Georgia Tan. Es una mujer que robaba niños a los pobres para vendérselos a los ricos. Creo que con esto que te acabo de decir he logrado captar suficientemente tu atención como para que quieras saber más, ¿verdad? Pues vamos con la intro y comenzamos. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Hoy os voy a contar el caso de Georgia Tan, que era, podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, un diablo en la tierra. Georgia Tan nació en Mississippi en 1891. Sus padres eran muy adinerados, porque a pesar de que su madre solamente era ama de casa, es decir, que no aportaba económicamente al hogar, no hacía falta porque su padre George era juez de un tribunal superior. Y con esto, en esta época, en 1891, tenían más que suficiente para ser una de las familias más ricas de su comunidad. Georgia tenía un hermano mayor, del cual su padre estaba muy orgulloso, porque se había dedicado a lo mismo. Estaba también dentro del mundo este de las leyes. Sin embargo, Georgia no era precisamente la niña de los ojos de su padre. Estaba bastante avergonzado de ella, porque ella no tenía, digámoslo así, la figura de belleza sureña que tenía su madre. Había salido más bien como un tomboy, como un poco marimacho. Así la describía su padre. Ella vestía siempre con ropa típica de los hombres de la época, llevaba camisas de franela de cuadros y pantalones, cuando lo adecuado hubiera sido que llevara vestiditos tocados en el pelo, pero ella no era así. Además, un accidente de auto la había dejado coja y su padre se avergonzaba muchísimo de ella. En aquella época, para este tipo de mujeres que eran como Georgia, existían muy pocos trabajos, pero uno de ellos se encontraba dentro del mundo del trabajo social y fue precisamente lo que hizo Georgia. Se metió a hacer trabajo social como una forma de poder alejarse de su tóxico hogar, especialmente de su tóxico padre. Él era un hombre terriblemente mujeriego, arrogante y dominante, que a pesar de esta poca afinidad que sentía con su hija, más adelante jugaría un papel muy importante en los delitos que ella cometió, porque se puso de su parte e incluso fue su mano derecha. Ahora, un poquito más adelante en el vídeo, vas a comprender por qué te digo esto. Dentro del mundo del trabajo social, Ana empezó a volcar sus creencias. Ella se había criado en una casa, como os digo, donde el hombre dominaba, donde su padre era el que ordenaba y mandaba, y ella tenía unas ideas muy preconcebidas, muy relacionadas con todo el nazismo. Ella decía que las personas ricas y de raza blanca eran la raza superior, y sin embargo a las mujeres pobres las llamaba criadoras e incluso vacas. Decía que los pobres eran incapaces de satisfacer a sus hijos con una crianza adecuada y provechosa. Y a raíz de estas creencias que ella tenía fue que fundó su negocio. Pero antes de eso consiguió un trabajo en la Sociedad de Búsqueda de Hogares Infantiles. Es decir, que aunque ella más tarde se convertiría en una empresaria, en su propia jefa, ella comenzó en este mundillo de las adopciones trabajando para otra persona, trabajando para esta sociedad. Cayó como agua de mayo, porque ella se crió en una época en la que la adopción era un absoluto tabú en los Estados Unidos. Las parejas que no podían procrear por sí mismas tenían muchísima vergüenza y la adopción no era algo que fuera tan frecuente como es hoy en día. Lo que hacía dentro de esta sociedad al principio simplemente era poner en adopción a los huérfanos, lo cual era obviamente su tarea, su verdadera tarea, lo que debería haber estado haciendo en este puesto de trabajo. Pero esto derivaría en algo mucho más grave. ¿Por qué? Porque ella se dio cuenta de que existían muchas parejas desesperadas por tener un hijo. Y aquí vio una gran oportunidad de negocio. Dijo, ¡oh, la! Voy a poder ganar muchísimo dinero si le vendo niños a estas parejas que están totalmente desesperadas y dispuestas a hacer lo que sea por criar a un hijo. Como en 1920, que es cuando ella estaba trabajando en esta sociedad para niños huérfanos, no existía regulación alguna en cuanto a las adopciones, tenía todo el campo abierto para hacer todas las maldades que le daba la gana. Y así, aprovechando que su padre también era juez,
Aquí os digo que entra en juego el papel de su padre que se hizo su mano derecha, pues entre ambos comenzaron a colocar a niños que habían secuestrado de mujeres pobres. Te contaré, por ejemplo, el caso de Rose Harvey. Ella vivía en una cabaña y era una mujer que estaba embarazada, que se había quedado viuda de su segundo esposo, era muy joven, era pobre y padecía de diabetes. Ella tenía ya un hijo de 2 años y lo tenía jugando en el porche trasero de su pequeña casita. Cuando de repente llegó Georgia Tann en su auto y llamó al niño para que se acercara hasta ella. Cuando el niño llegó hasta la puerta del auto, lo metieron dentro del auto, pisaron el acelerador y el padre de Georgia, el juez, firmó unos documentos declarando que la madre de este niño no era apta para cuidarlo y diciendo que el niño había sido abandonado. Lo colocaron en una familia adoptiva y Rose, su madre biológica, jamás pudo recuperar la custodia de su hijo. Esto sucedió en 1922. 2 años después, Georgia convirtió el secuestro de niños en un negocio y muy rentable además. Te voy a contar ahora el caso de Alma Zippel, que tenía un bebé recién nacido que tosía muchísimo acostadito sobre la cuna de su diminuto apartamento. Alma estaba totalmente desesperada porque era tan pobre que no tenía cómo pagar la atención médica de su hijo. Uno de estos días se presentó Georgia Tann en la puerta de su apartamento y le dijo que era la directora del orfanato de Tennessee. Dijo que había llegado para ayudar y le propuso a Alma coger al bebé y hacerlo pasar por su propio hijo para ir al hospital y que le dieran atención gratuita. Le pidió a Alma que los esperara en casa, que ella no los podía acompañar al hospital porque entonces se iban a dar cuenta de que ella era la verdadera madre y les iban a pasar una factura con un gran monto de dinero por esos servicios médicos. Así que Alma, desesperada y viendo en Georgia la oportunidad de poder salvar a su bebé que estaba muy enfermo, se lo dio. Sin embargo, habían pasado 2 días y Alma no sabía nada de su bebé cuando la llamaron del hospital y le dijeron que este había fallecido. Obviamente no era cierto, porque pasaron 45 años hasta que Alma se pudo reencontrar con su hijo. Pero deciros que fue un reencuentro bonito, un reencuentro esperado, sería mentir, porque después de 45 años Alma no ha podido recuperar el cariño de su hijo, quien a día de hoy la acusa de haberlo entregado a Georgia Tann. Obviamente estas vidas quedaron destrozadas y muchos de estos niños jamás entenderán que en realidad fueron robados y que sus madres, y en una época como esta, en 1924, no podían hacer absolutamente nada contra quienes eran los altos cargos. Las víctimas de Georgia Tann, niños y niñas de todas las edades, eran vendidos como peones agrícolas menores de edad o empleados domésticos. Otros morían de hambre, otros eran golpeados y otros eran... Existen estrellas de Hollywood que compraron niños a Georgia Tann sin saber que detrás había toda una red de secuestros, pero yo entiendo que si eres una estrella de Hollywood, es decir, que eres una persona medianamente de mundo, puedes llegar a comprender que si tú pagas dinero para que te den a un niño, obviamente es porque algo está mal. Sin embargo, en aquella época, como os digo, como la adopción no era una cosa frecuente, ni siquiera había leyes, pues las personas pensaban que esto era normal, que había que pagar para conseguir un niño. Por lo tanto, a nadie le salía de ojo. Entre estas estrellas de Hollywood que compraron bebés se encuentra Lana Turner y la famosísima Joan Crawford. Para poder desarrollar toda esta red de secuestros y de maltrato que tenía Georgia Tann, compró la protección del corrupto y todopoderoso alcalde de Memphis y así fue como logró construir desde cero su propio orfanato, convirtiéndose ahora en su propia jefa y obviamente llevando su maldad hasta niveles insospechados, porque ahora sí que no había absolutamente nadie que pudiera controlarla. Para este entonces tenía una pareja, mujer, porque Georgia era lesbiana, y esta pareja le ayudaba a transportar a los bebés por todo el mundo, lo más lejos posible de sus padres biológicos para que nunca tuvieran la oportunidad de volver a reencontrarse. La misma Georgia Tann adoptó una niña de su propio orfanato en 1922, pero quienes la conocen dicen que no entienden para qué la adoptó porque no le hacía ni puñetero caso. Lo único que le daba eran objetos materiales, cosas materiales. Le daba dinero en grandes cantidades, le compraba muchos juguetes, le compraba mucha ropa, pero atención
cero. Cuando llegó el año 1930, Georgia tenía un negocio tan bien formado que se podía permitir cobrarle a las parejas más adineradas $150.000 por venderles un niño o una niña. Estamos hablando de $150.000 en 1930, que es como si ahora te piden 1 millón o 2 millones de dólares. Era una absoluta burrada. Con esto os quiero decir que os podéis imaginar la fortuna que llegó a amasar este diablo en la tierra. ¿De dónde conseguía a estos bebés que vendía por semejante cifra de dinero? Pues los robaba de guarderías, donde los padres solteros dejaban a sus hijos para poder marcharse a trabajar. Cuando iban a recogerlos, les decían las asistentas de la guardería que habían llegado de servicios sociales para llevarse a los niños para darles una mejor vida, porque como solo tenían un hogar monoparental, eso no era bueno para ellos. También le ofrecía alojamiento a niños cuyos padres estaban en problemas. Nunca más los volvían a ver, obviamente. Y siempre tenía sus ojos puestos en los niños más hermosos, que a su parecer eran aquellos que tenían el pelo rubio y los ojos azules o verdes. A los niños que ya eran un poquito mayores, los obligaba a sentarse en el regazo del posible padre adoptante y les obligaba a llamarlos papá, porque les comía la cabeza, les decía que esta era la única forma en que iban a conseguir una familia. Pero por supuesto, el producto más vendido de su grandísima empresa de mierda eran los recién nacidos. Para ello sobornaba a enfermeras y médicos de los hospitales donde iban las parturientas. Estas enfermeras y doctores les decían a las mujeres que sus hijos habían nacido muertos. Luego les decía a los padres adoptantes que esos bebés habían nacido de madres jóvenes, de madres adolescentes, que tenían padres muy adinerados, que venían de muy buena familia, pero que no les permitían quedarse con ese bebé porque hubiera arruinado el futuro de esa chica. Y por tanto, eran bebés que venían de una buena raza, así los vendía ella. Es tristísimo, pero es obvio que esto iba a suceder, porque muchos de estos niños que fueron adoptados, cuando comenzaron a mostrar su personalidad, fueron rechazados por sus padres adoptivos. Por ejemplo, está el caso de Joey Barner, a quien su padre le dijo la siguiente frase demoledora: pagué $500 por ti, podría haber conseguido un buen perro de caza por mucho menos, vienes de la escoria más baja de la tierra. Qué triste, ¿verdad? Otro caso es el de Jim Lambert. Él y sus 3 hermanos fueron robados de su madre biológica en el año 1932. La pareja que los adoptó eventualmente se divorció, pero el padre encontró una nueva mujer con la que rehacer su vida. Estos 4 chicos se habían quedado bajo la custodia de su padre, y la que se convirtió en su madrastra, ¿sabéis lo que hizo con Jim? Lo colgó de un gancho en el sótano. Otro caso más es el de Bill Hale, quien tenía como flashes de un recuerdo muy perturbador. Él recordaba que 2 mujeres vestidas de negro lo habían secuestrado y lo habían metido en una limusina cuando estaba esperando a su madre en la puerta de una tienda. Sus padres adoptivos toda la vida le dijeron que esto no era verdad y que esto nunca sucedió. Sin embargo, cuando él fue adulto, bastante adulto, cuando ya tenía mediana edad, se puso a investigar y se dio cuenta de que sus recuerdos sí eran correctos. Para 1935 había niños robados repartidos por todo Estados Unidos. Pero las historias más inquietantes, sin duda, y de las cuales no te voy a dar ningún detalle porque no hace falta que nos traumaticemos así, son las de los niños que fueron adoptados por padres de mediana edad solteros, es decir, hombres solitarios mayores que pedían chicos adolescentes. Se presupone que eran obviamente. Mientras tanto, Georgia Tann, cegada de dinero y de poder, se le ocurrió una fantástica, una brillante idea. Corría la Navidad y dijo: ¿por qué no publicar un anuncio en el periódico para que todo el mundo conozca mi maravilloso negocio? Y publicó junto a varias fotos de chicos rubios de ojos azules esta frase: ¿quieres un regalo de Navidad real y vivo? Además, contrató a un famoso publicista de la época para que diera conferencias sobre las bondades de su empresa y del servicio que ella estaba prestándole a la comunidad. El publicista adoctrinaba a las parejas que iban a ver sus conferencias diciéndoles que los niños adoptados eran 100.000 veces mejores que los hijos biológicos, porque estos niños adoptados eran hojas en blanco donde ellos podrían escribir la historia que quisieran.
además vendía los servicios de Georgia diciendo que ellos se encargaban de una perfecta selección de los niños correctos para los hogares correctos. Es decir, que no te podías equivocar de ninguna de las maneras porque habían hecho un estudio tan óptimo que te iban a dar el niño que iba a ser perfecto para ti. Llegó al punto la desinformación tal que había sobre este asunto de las adopciones que los políticos de la época alababan a Georgia Tann como la principal líder en leyes de adopción. O sea, imaginaos. Pero en 1940 hubo un boom en la tasa de mortalidad infantil de la ciudad y esto obviamente alertó a las autoridades. Un pediatra que conoció a Georgia Tann durante todo el tiempo que estuvo operando con esta red negra de bebés, contó que los niños que caían en sus manos morían como moscas. Se les mantenía en condiciones penosas, con un calor sofocante, sobre todo a los bebés, a los que vestía siempre como con mantillas y ropa muy elaborada para que fuera un producto más fácil de vender, así lo llamaba ella. Decía que si estaban bien vestiditos, pues obviamente todo el mundo los querría. Algunos eran sedados hasta que encontraban una familia de adopción. De esta manera no molestaban, no lloraban, no pedían comida, no pedían agua. Muchos estaban enfermos, pero obviamente no se les trataba porque no iba a invertir dinero en estos hijos pobres. Y otros, por supuesto, eran ella misma, la propia Tann, se aprovechó de varias de las niñas y uno de los cuidadores que estaba al cargo de los niños en este orfanato tenía un trato muy preferencial con Tann y ella le permitía llevarse a los chicos que él escogía al bosque. Incluso se llegó a encontrar, después de que se realizó toda esta investigación, un cadáver en el propio jardín del orfanato. Tengo un nudo en la garganta de verdad a estas alturas de la historia porque me cuesta sobremanera verbalizar todos estos actos porque en serio es que parecen salidos de la peor pesadilla de terror del mundo. Sin embargo, muchas veces la realidad supera la ficción y es así, ya lo estáis viendo. Para 1950 se inició una investigación sobre el negocio de Tann, pero ella, inteligentemente, logró eludir la justicia. ¿Sabéis por qué? Pues porque dijo que estaba demasiado enferma como para someterse a un interrogatorio y efectivamente lo estaba, pero qué bien le vino, de verdad, porque se hubiera pudrido en la cárcel. En realidad ella murió en su cama, murió de cáncer a las 4:20 de la mañana de un 15 de septiembre de 1950. Justo, recordad, el año en el que se inició la investigación contra ella y justo el año en el que iba a caer como una mosca. Qué bien le vino morirse. Suena muy crudo, pero en realidad qué bien le vino. Porque así no fue entre rejas y no tuvo que pagar por todo lo que hizo. ¿Qué pasó con las víctimas? Pues obviamente nunca más volvieron a ver a sus familias. Muchas de ellas habían ya fallecido para cuando en 1995 lograron ganar una larguísima batalla de más de medio siglo, cuando ya les concedieron sus derechos sobre sus certificados de nacimiento y sobre sus registros de adopción. Es una historia terrible. Es una historia que, vuelvo y repito, parece absoluta ficción. Es terrorífica. No puedo llegar a creer que existan ángeles tan negros sobre la faz de la tierra. Pero estaba Georgia Tann y hay muchos otros. Y vamos a seguir investigando este tipo de temas, vamos a seguir sacándolos a la luz, este y otros diferentes, porque quiero que conozcáis realmente cuál es la historia de la humanidad y el terrible cuidado que tenemos que tener, sobre todo con las nuevas generaciones, para nuestros hijos. El mundo ha sido siempre un lugar oscuro y historias como esta lo denotan. ¿Qué te parece este caso de Georgia Tann, mi curiosita? Estaré leyéndote abajo en los comentarios y ya sabes que os contesto a todos y a todas. Antes de cerrar el vídeo, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que YouTube siempre te avise cuando suba un nuevo vídeo y suscríbete si todavía no lo has hecho. Ya sabes que mientras tanto nos vemos en mi canal de Curioseando, donde te tengo al día de los chismes más virales de tus celebrities favoritas. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Mua! ¡Chao!